No faltan historias en la última jornada de la fase de grupos del Mundial, debido a las condiciones de clasificación más flexibles tras la ampliación del torneo, y al aumento en la densidad de partidos. Muchos equipos han adoptado enfoques muy distintos en esta ronda. Como mencionamos en nuestro vídeo anterior, el partido entre Francia y Noruega podría no ser tan intenso como los anteriores duelos de este grupo. Antes del encuentro, todos esperaban un enfrentamiento entre Mbappé y Haaland, pero esta vez, con Noruega ya clasificada de forma anticipada, su alineación titular tuvo 10 cambios, incluso Haaland se quedó en el banquillo. Y dado lo crucial que es el demonio para este equipo noruego, sin él los vikingos se convierten en un equipo completamente distinto. La selección ha marcado 25 goles en sus últimos 12 partidos oficiales. Entonces, ¿por qué Haaland se ha convertido en el goleador más aterrador del fútbol actual? ¿Fue acertada la rotación masiva de Noruega? ¿Y hasta dónde pueden llegar en este mundial norteamericano? Mientras Messi y Ronaldo se alejan gradualmente del centro de atención, el fútbol mundial de hoy está dominado por la conversación sobre las dos grandes estrellas de la nueva generación, Mbappé y Haaland. Y este Mundial de Norteamérica también es el escenario donde ambas superestrellas están consolidando su lugar. En el deporte, antes de este partido decisivo de grupos entre Francia y Noruega, los medios de todo el mundo venían promocionando este choque de titanes. La razón era sencilla: en sus dos primeros partidos de grupo, tanto Mbappé como Haaland habían jugado como dioses bajados del cielo, partido tras partido, con regates imparables y definiciones certeras. Mbappé anotó doblete en ambos encuentros, dejando clara la ambición de título de Francia. Mientras tanto, Haaland, disputando su primer mundial, no mostró ni una pizca de nerviosismo, y trató el torneo como si fuera su patio trasero, anotando también doblete en cada uno de sus dos primeros partidos, 4 goles en 2 juegos. Solo Messi, que parece jugar con trucos activados, había marcado más. Este duelo a distancia le dio un significado especial al enfrentamiento directo entre ambas estrellas en la tercera jornada. Los aficionados estaban ansiosos por ver a esta nueva generación de superestrellas cara a cara. Sin embargo, el seleccionador noruego Ståle Solbakken tomó una decisión audaz: 10 cambios en toda la alineación, dejando a Haaland firmemente en el banquillo. Al final, sin su gran delantero, una Francia casi al completo, liderada por Mbappé, aplastó a Noruega 4-1. Por supuesto, esta derrota no disminuyó el aura de Haaland, si acaso. Demostró desde el lado contrario cuán diferente es este equipo con o sin él. Mientras Mbappé acumulaba 2 asistencias en el campo, las cámaras volvían una y otra vez a Haaland en el banquillo. Quizás esta bestia, temporalmente enjaulada, simplemente esperaba a que llegaran las verdaderas batallas de la fase eliminatoria. 25 goles en los últimos 12 partidos oficiales de la selección, una cifra que helaría la sangre a cualquiera, en apenas unos pocos años. Como pasó a Haaland de ser alguien a quien la gente se burlaba llamándolo solo un tipo que remata dentro del área a convertirse en un delantero centro completo que combina fuerza, técnica e inteligencia futbolística, alguien capaz de dominar incluso en el escenario internacional, donde la capacidad individual pesa aún más. Repasando la carrera de el demonio, desde su explosiva irrupción en el Red Bull Salzburg hasta su deslumbrante etapa en el Dortmund, Haaland ha mantenido de forma constante una eficiencia goleadora aterradora. Cuando fichó por el Manchester City, su llegada fue vista por muchos como la última pieza del rompecabezas para las aspiraciones del City en la Champions League. Hoy todos recuerdan su increíble récord goleador en el City, pero tienden a olvidar que la decisión de Guardiola de ficharlo fue muy controvertida en su momento. Después de todo, ni siquiera un delantero tan dominante como Ibrahimovic había logrado congeniar con el sistema de Guardiola, así que muchos dudaban de que Haaland, centrado en la potencia física, pudiera adaptarse al estilo de posesión de Guardiola. Pero la mayor fortaleza de Haaland reside en su fortaleza mental. En su temporada de debut, anotó 3 hat-tricks en sus primeros 10 partidos de liga, marcó 5 goles en un solo partido de Champions League, anotó 36 goles en 35 apariciones en la Premier League, rompiendo el récord de una sola temporada de 32 goles que tenía Salah, y contribuyó con 52 goles y 9 asistencias en 53 apariciones en todas las competiciones, ayudando al City a completar un histórico triplete. Pero esa ni siquiera era su forma definitiva. En las temporadas siguientes, las críticas continuaron junto con los elogios. Algunos decían que su capacidad de adaptación táctica era pobre, que su repertorio de habilidades era demasiado unidimensional, que dependía demasiado de compañeros como De Bruyne para recibir los balones, y que tendía a desaparecer en semifinales o finales de Champions League de alta presión. En lugar de responder a los críticos en los medios, Haaland volvió en silencio a los entrenamientos. Poco a poco, vimos a una versión evolucionada de él, su juego aéreo y su capacidad para retener el balón de espaldas, antes criticados, mostraron una mejora notable. En la Premier League, alcanzó los 100 goles en solo 110 apariciones, superando ampliamente el récord anterior de Alan Shearer de 124 partidos para llegar al centenar. Más rápido, esta transformación también sentó las bases para su explosión a nivel internacional. A diferencia del nivel de clubes, donde se beneficia de un centro del campo de clase mundial que le suministra un flujo constante de ocasiones, Haaland enfrenta un entorno mucho más duro con la selección noruega. Aunque el fútbol noruego ha producido estrellas destacadas en el pasado, como Solskjaer, la fuerza general del equipo ha estado por debajo de la élite europea durante mucho tiempo. Antes de clasificarse para este mundial, la última participación de Noruega en un gran torneo se remontaba a la Eurocopa del año 2000, el mismo año en que nació Haaland. Esto también significa que,
sin importar cuántos goles o títulos gane Haaland a nivel de clubes, sigue estando en desventaja en cuanto a premios individuales como el Balón de Oro, en comparación con alguien como Mbappé, que ha tenido una plataforma mucho más favorable desde el principio. La eliminatoria mundialista de 2022 fue el primer intento de Haaland de llegar a un gran torneo. Marcó 5 goles contra Países Bajos y Turquía, pero Noruega terminó tercera en su grupo y ni siquiera consiguió plaza para el repechaje. En la eliminatoria de la Eurocopa 2024, los vikingos volvieron a fracasar, pero con la ampliación del Mundial, Noruega por fin obtuvo su oportunidad histórica, y Haaland entró en modo desenfrenado. Ante las defensas cerradas de las principales potencias europeas, llevó su potencia física, su definición y su papel como eje táctico al límite absoluto, en toda la fase de clasificación. Jugó 8 partidos y anotó la asombrosa cifra de 16 goles, arrastrando prácticamente el solo a Noruega por delante de Italia y devolviéndola al Mundial por primera vez en 28 años. En muchos sentidos, Haaland cargó a todo el equipo sobre sus hombros. Entendiendo lo vital que es Haaland para este equipo noruego, la derrota 1-4 ante Francia cobra otro sentido. Frente al gran favorito del torneo, Francia rotó a 10 titulares e incluso dejó en el banquillo a Haaland, quien estaba en plena racha goleadora y en la pelea por la Bota de Oro. Esta decisión generó una enorme controversia tras el partido. Algunos aficionados y periodistas la criticaron por considerarla excesivamente cautelosa, al romper el impulso ganador construido en los 2 primeros partidos, y el marcador de 1-4 podía incluso dañar la moral del equipo. Otros sintieron que privar a los aficionados de ver a Haaland y Mbappé enfrentarse directamente fue una decepción para los fanáticos del fútbol de todo el mundo. Pero visto de forma más objetiva, la decisión de Noruega tenía mucho sentido. Aquí es donde entran en juego los cambios en el formato y las reglas de clasificación del torneo. Gracias a las explosivas actuaciones consecutivas de Haaland en los 2 primeros partidos, Noruega ya había asegurado 6 puntos y su lugar en la fase eliminatoria, con la clasificación ya garantizada. Terminar primero o segundo del grupo no suponía una diferencia significativa en cuanto al nivel del rival en la siguiente ronda, desde luego no lo suficiente como para justificar un gran riesgo. Además, a diferencia de Francia, cuya plantilla cuenta con 2 o 3 jugadores de nivel mundial de reserva en cada posición, la plantilla de Noruega es notablemente desequilibrada, con mucho peso en la delantera. Alinear al equipo titular completo contra Francia, dejando de lado si podrían siquiera ganar, habría exigido mucho más físicamente a los jugadores. Bajo ese nivel de intensidad, el riesgo de lesión para jugadores clave como Haaland también habría aumentado. Si Haaland y Ødegaard se hubieran lesionado o hubieran sido expulsados en un partido sin nada en juego, eso sí habría sido catastrófico para Noruega. Después de todo, a medida que avanza el torneo, este se convierte cada vez más en una batalla de resistencia física y de mantener sanos a los jugadores clave. Lo que sí es seguro es que Noruega enfrentará a Costa de Marfil en los 16avos de final con un Haaland completamente descansado y en plena forma. Objetivamente hablando, el techo de Noruega depende enteramente de su línea de ataque. La presencia de Haaland les da la capacidad de romper incluso las defensas más disciplinadas. Y en el fútbol de eliminación directa, donde una sola derrota termina el torneo, un destello de brillantez de una superestrella a menudo puede tapar las carencias del conjunto. Así como Gales, liderado por Gareth Bale, llegó una vez a semifinales de la Eurocopa, esta Noruega, armada con una máquina de gol aún más aterradora, tiene el mismo potencial para sorprender al mundo. Pero, del mismo modo, su piso está limitado por una defensa frágil. La línea defensiva de Noruega es, en realidad, apenas de segundo nivel según los estándares europeos, contra un equipo como Brasil, con fuerte capacidad de ataque por las bandas. Esas grietas defensivas podrían salir a la luz fácilmente. Se menciona a Brasil porque, si Noruega vence a Costa de Marfil, el ganador del duelo Brasil-Japón será su siguiente rival. Aunque el partido contra Francia se jugó con una alineación rotada, de todas formas dejó al descubierto la vulnerabilidad del sistema defensivo noruego frente a la presión de un equipo de primer nivel. Si se quedan atrás en el marcador de forma temprana, también está en duda si podrán mantener la calma mental. En resumen, este equipo noruego podría ser una especie de comodín, capaz de aprovechar el brillo de Haaland para dar una sorpresa mayúscula ante cualquier candidato al título, llegando potencialmente a cuartos de final o incluso más lejos, pero también igual de capaz de quedar eliminado en los 16avos, o incluso en los 32avos, debido a un colapso defensivo. Para una Noruega que regresa al escenario mundialista después de 28 años, no tienen absolutamente nada que perder. Esa mentalidad relajada y sin presión, combinada con un Haaland claramente hambriento de demostrar su valía en el escenario más grande del mundo, podría ser precisamente su arma más peligrosa. Cualidades físicas de élite, definición de clase mundial, y una madurez táctica y conciencia de equipo forjadas con esfuerzo. El perfil de Haaland sería una fuerza aterradora en cualquier época. Aún viniendo de una potencia menor del fútbol como Noruega, no se ha quejado, en cambio, ha elegido cargar sobre sus anchos hombros las esperanzas futbolísticas de toda una nación. En el banquillo durante el partido contra Francia, ese Haaland tranquilo y sereno simplemente está acumulando fuerzas. La fase eliminatoria está a punto de comenzar, y en las próximas semanas, a lo largo de este vasto continente norteamericano, la historia futbolística de Noruega podría estar apenas llegando a su punto culminante. Entonces, ¿están de acuerdo en que Haaland es actualmente el mejor delantero centro puro del mundo? ¿Y hasta dónde creen que puede llegar Noruega en la fase eliminatoria? Cuéntenos en los comentarios. Gracias por ver y suscribirse.